Bienvenido acá a la Asamblea del Pueblo de Santa María de Cumbe. Ya, como saben ustedes, señores comuneros, ya lo explicó acá el señor el profesorero, dando los puntos que nos va a exponer acá los expositores. Adelante, señor. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecerle a la Secretaría por la atención. Y bueno, acabo de hacer están presentes aquí por la oportunidad. Entiendo que hay varios temas a tratar el día de hoy. Son un poco técnicos, pero vamos a tratar de ser lo más sencillo posible. Y la idea es que ustedes puedan un poco participar. A partir de ahí podamos un poco encontrar algunos puntos de solución a los diversos problemas que existen pues, en la comunidad campesina, ¿no? Entiendo que primigeniamente ustedes pertenecen a la comunidad matriz San Mateo de Oaxaca, y este es un anexo. Como comprenderán, la situación jurídica de un anexo formalmente es casi inexistente, ¿no? Toda vez que el anexo, en muchos casos, no tiene pues, o no hay un reconocimiento por parte del Estado en cuanto a su formalización de inscripción, ¿no? Incluso la ley de comunidades campesinas solo menciona el anexo como parte de la administración, pero a nivel comunal. Es decir, no hay un margen de radio de acción propiamente para el anexo en torno pues, al desarrollo de la comunidad campesina. Entonces, eso como un primer punto. Lo otro que queríamos ver, entiendo que ustedes me han tocado varios temas, contratos de servidumbre minera, ¿no? Concesiones, por un lado, para ordenarlas, eso era uno. Dos era el tema de los comuneros posesionarios, ¿no? Sus derechos, sus obligaciones, el estatuto comunal y por último creo que era el de compraventa, no digo un reglamento. El reglamento, ya, listo. Miren, vayamos primero con el estatuto, que es lo más importante. Justo acá me lo he compartido también y hace tiempo ya el señor Arquímedes me lo había compartido y lo hemos revisado un poco, ¿no? El primer punto ahí era el tema de si San Mateo era o no pueblo originario. Ese es el primer punto. Entonces ahí tendríamos que diferenciar, dos puntos importantes: comunidad campesina o pueblo originario. Entonces ambas categorías son cosas totalmente distintas. Para efectos legales, jurídicos, son aspectos totalmente distintos. A una comunidad campesina, como tal, solo le reconocen el derecho sobre el terreno superficial, más no sobre los recursos. La ley de comunidades campesinas reconoce superficie sobre suelo, es decir, la construcción que se produce, y el subsuelo, es decir, la cimentación, lo que pueden hacer. Si debajo de acá, de este anexo, existen recursos naturales, ¿a quién le corresponde? Bueno, según la Constitución, al Estado. ¿Estamos? Pero si esta comunidad está caracterizada como un pueblo originario, entra a tallar el convenio 169 y le dice: oye, Estado, si bien es cierto te corresponde a ti el derecho, bueno, a la nación, los recursos naturales, pero le corresponde un derecho al pueblo originario sobre sus recursos naturales, ¿no? A una comunidad campesina no le asiste ese derecho. Entonces, por eso que muchas comunidades, ¿qué es lo que hacen? Actualizan su estatuto comunal e incorporan esta categoría, este principio, este derecho del pueblo originario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del pueblo originario, me corresponde y me asiste el derecho sobre los recursos naturales. ¿Qué tipo de derechos tengo sobre los recursos naturales? Por ejemplo, el convenio 169, la ley de consulta previa y el reglamento establece que cuando se va a explotar ese recurso natural, le corresponde al pueblo originario o a esa comunidad que está caracterizada como pueblo originario un derecho al beneficio de ese recurso natural. Es decir, si es que va a generar utilidad, corresponde un porcentaje al pueblo originario. Ese es uno de los derechos. También le asiste el derecho a la consulta. Es decir, van a explotar, tienen que consultar a los pueblos originarios afectados. Entonces, esos derechos a una comunidad campesina como tal no le asisten. Entonces, necesitamos un poco reforzar ese derecho en la actualización del estatuto comunal. Ahora, hay otro gran problema. El Estado ha reconocido, si bien es cierto, todos esos derechos, pero al momento de ejercer, de practicar esos derechos, no los ha materializado, no los ha garantizado en su totalidad.
Por eso es que son muy pocas las comunidades que han podido realizar procesos de negociación sobre el terreno superficial, pero adicionalmente le han dicho, a mí me corresponde también un porcentaje de eso, ¿no? En Cusco hay 2 o 3 comunidades, y en la selva peruana hay una comunidad que por cada barril de petróleo que saca recibe un porcentaje directo de la comunidad. Eso es muy distinto al canon, a las regalías, los impuestos que recauda el Estado. Lo otro es un derecho que te asiste por ser un descendiente de un pueblo originario, no un pueblo originario, sino descendiente. ¿Estamos? Entonces, ese es un primer punto que debe quedar bastante claro, porque lamentablemente la ley de comunidades campesinas no habla de pueblos originarios. Entonces, cuando hablamos de pueblos originarios y hablamos de comunidades campesinas, si ponemos en una balanza, aquí te asiste más derechos, ¿no? Esta categoría tiene un amparo, un reconocimiento internacional. En cambio, la ley de comunidades campesinas, ¿de cuándo es? De 1987. El gobierno de García lo promulga, ¿no? Pero esta categoría de comunidad campesina y nativa, ¿cuándo surge? En el gobierno militar de Velasco, ¿no? Entonces se ha ido introduciendo esos cambios. Sin embargo, cuando hablamos de comunidad campesina, básicamente es en la normativa internacional. Perdón, en la normativa nacional. En la normativa internacional hablamos de esta categoría de pueblo originario. En el convenio 169 no hablan de comunidades campesinas, hablan de pueblos originarios. ¿Y de quién en específico? De sus descendientes. Y ahí ha venido otra contradicción, por ejemplo, por parte de las empresas mineras, de empresas extranjeras. No, pero ustedes ya no son descendientes de pueblos originarios porque ustedes ya no se visten como hace 200 o 300 años, pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo se identifica un descendiente del pueblo originario? Por sus manifestaciones culturales, sociales, políticas, económicas. Por ejemplo, el quechua es una manifestación cultural. Entonces, eso es un aspecto objetivo, ¿no? Que es lo que yo puedo ver. Pero lo más importante, el convenio manifiesta, es el aspecto subjetivo. ¿Qué tiene que ver el aspecto? Que yo me sienta descendiente del pueblo originario, que yo me autoidentifique, me autoperciba, me autorreconozca como descendiente de pueblos originarios. Eso es lo más importante. La pregunta es, en consecuencia, si la comunidad de San Mateo pretende o quiere autoidentificarse como descendientes de pueblos originarios, lo más importante es que ustedes se autorreciban y se autorreconozcan como descendientes. ¿Y eso cómo lo hacemos? Tendríamos que convocar a una asamblea comunal, buscar los antecedentes históricos, etc. Y en esa asamblea comunal, a partir del artículo 89 de la Constitución Política del Perú, que le reconoce a las comunidades campesinas autonomía económica, política y administrativa, en el ejercicio de esa autonomía plasmamos ese acuerdo en un acta de asamblea comunal y ahí reforzamos que nos estamos identificando como descendientes del pueblo. Ese es un primer punto. Luego de haber plasmado en esa acta, actualizamos el estatuto comunal y en algunas otras comunidades lo que hemos hecho es cambiar la denominación. Ya no se llama comunidad campesina, se llama comunidad campesina originaria, por un lado. Y por otro lado, ese acuerdo de acta de asamblea comunal se incorpora también en un artículo en el cual ustedes se han autoidentificado como descendientes del pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿y todo ese procedimiento, ese mecanismo, para qué sirve? O sea, ¿de qué nos va a servir? Primero te va a servir que cuando existe un proyecto que se desarrolla aquí, tú puedas exigir un derecho sobre la explotación de ese proyecto, por ejemplo, minero, ¿no? Entonces, si se va a explotar, normalmente la empresa minera lo que hace es un trato directo o acuerdo previo. ¿Qué es eso? Quiero el permiso del terreno superficial, te pago tanto, pero no está negociando los recursos naturales. En cambio, a un pueblo originario le asiste ese derecho sobre los recursos naturales, la indemnización por posible daño ambiental, derecho al beneficio y derecho a la consulta. Entonces, si tú negocias ese punto, obviamente, por ejemplo, en el caso de Glencore, que es una empresa minera de Antapacay, creo en Cusco, el año 2024 recibió en utilidad neta 24.000 millones de dólares. Entonces, imagínense, 1% nada más para esas comunidades. Cambian su historia, pero ahora no reciben nada de eso, más bien lo que tienen con contaminación. ¿Por qué? Porque no hubo una negociación o desconocieron al momento de entregar las tierras y solo entregaron el terreno superficial y ya sobre los recursos naturales no negociaron. Ese es otro gran problema, porque a veces negociamos solo de la superficie, pero una vez que ya entregaste eso, ya no tienes los restos. ¿Por qué? Porque la empresa toma posesión, etc. y ya es más difícil, ¿no? Entonces, ese es un primer punto.
La importancia y la necesidad de actualizar el estatuto comunal acorde a los estándares internacionales del Convenio 169 es que nos van a reconocer otros derechos que no están reconocidos, no están amparados, no están tutelados. ¿Dónde? En la ley de comunidades campesinas. ¿Cuáles son esos derechos? Derechos territoriales. Entonces, cuando hablamos de territorio de una comunidad campesina, no solo hablamos de la superficie, hablamos del recurso forestal, del recurso hídrico, recursos metálicos, recursos no metálicos. A un pueblo originario le asiste derecho sobre eso, administrar, conservar y en caso se explote recibir un beneficio, pero a una comunidad campesina no le asiste ese derecho. Entonces, por eso que es la importancia de administrar, de cambiar esa categoría o incorporar en el estatuto comunal, en este caso de la comunidad matriz. A partir de ahí van a poder reforzar ya los derechos colectivos que están pues amparados o tutelados en esta normativa internacional, pero que lo reforzamos a nivel del estatuto comunal. Ese es un primer punto y debe quedar bastante claro estas dos categorías. Comunidad campesina con pueblo originario no son lo mismo, pero en la realidad peruana la mayoría de las comunidades campesinas son descendientes de los pueblos originarios. La mayoría descienden de pueblos originarios. El problema es que el Estado no les quiere reconocer como tal. Y cuando pretende reconocer, el mismo Estado duda. Demuéstrame tú que eres descendiente. ¿Pero por qué duda? ¿Cuál es el problema de fondo? Porque en el fondo no quiere reconocer el derecho a la consulta previa, no quiere reconocer el derecho al beneficio, porque eso implicaría que las empresas, por ejemplo mineras, compartan su utilidad neta con la comunidad, que es también beneficiaria o titular de esos recursos naturales, porque la mayoría de las comunidades, así como la de San Mateo, su existencia es mucho antes que el Estado. ¿El Estado de cuándo? De 1821. Pero las comunidades como esta, por ejemplo, la que está en Cerro de Pasco, Ranca, que también estuvimos trabajando un tiempo con ellas, su existencia es desde, o sea, mucho más antes, incluso tienen títulos en latín desde la corona española de 1503, 1560, por ejemplo, en esa comunidad. Entonces, acá creo que también hay un título de la matriz arquímedes, ¿no? Entonces, todo eso va a permitir reforzar esos derechos que justamente queremos plasmar en el estatuto. Hasta ahí no sé si quedó clara esa primera parte sobre el pueblo originario y comunidades campesinas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Sí, adelante. muy puntual. Sí. Yo fui presidente del año 1983 y yo goberné con la ley de comunidades campesinas. Cuando yo goberné, entraba la 24550, vino la 17716 y ahí viene lo que usted ha dicho, la 24656. Cuando sale la ley de comunidades campesinas, automáticamente pasa la comunidades campesinas. Y ahí viene, usted sabe, la otra ley de comunidades campesinas de la costa, ¿no? Que esto ya vamos a explicar ahorita. Entonces, sí, va la inscripción, si el Estado no ha escrito las comunidades campesinas siendo originarias, votaban esas comunidades originarias, no los anexos. Las comunidades campesinas de Estado sí, porque tiene un documento del año 1835 que me dejaron por ellos. O sea, me está dando del anexo. Entonces, si esto tiene el reconocimiento de comunidad campesina. Yo soy fiscal del señor tribunal, Norberto Chile. Nosotros hemos sacado, nosotros sabemos quiénes son comunidades originarias. Lo único que no es eso, porque anda en tierra y demás. Pero todo centro de Norberto Chile es originario. Ahí lo que quiero preguntarle es, ¿toda la matriz o solo el anexo? La matriz, la matriz. Eso es lo que ya. Mire, efectivamente, ¿no? Nosotros actualmente está vigente la 24656 y bueno, luego para sanear sale la 24657. Pero ¿qué sucede? Hasta ahí todo bien, porque de una u otra manera la ley de comunidades campesinas surge en el 87 y en el 87 estaba vigente la Constitución del 79. Y la Constitución del 79, a diferencia de la Constitución actual, tenía una función más protectora a favor de las comunidades. Entonces, ¿qué sucede? Surge la ley de comunidades campesinas en ese contexto, pero cuando se promulga la Constitución del 93, estos dos marcos normativos, la ley de comunidades y
la ley de desigualdad y titulación de una u otra manera se contradicen con la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución Política 93 tiene una orientación de promover la inversión, más liberal, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno de Fujimori? Cuando ven que estas dos leyes de una u otra manera no se adecuan a la Constitución, crean dos marcos normativos. La 26505, que es la Ley de Promoción de Inversión en Comunidades Campesinas, tanto andinas, comunidades campesinas y nativas, ¿no? ¿Con qué finalidad? Como en la Ley de Comunidades Campesinas, sobre todo, ¿cuál es el aspecto importante de las comunidades campesinas? Las tierras. Sin tierras no hay nada. La comunidad, el eje central de la comunidad, ¿cuál es? La tierra. La tierra constituye un elemento de producción, de actividad económica, pero también un elemento cultural, de identidad, de tradición, etc. Una comunidad campesina sin territorio no existe, ¿no? Pero también vemos que cuando vas a promover inversión, ¿qué necesitas? Tierras. ¿Y dónde están los mayores proyectos mineros? En territorio comunal. En territorio comunal. Las mayores reservas de oro, cobre, metálico, no metálico, forestal, hídrico, ¿dónde están? En comunidades campesinas. Entonces hay un problema, una contradicción. Entonces ahí queda, Fujimori crea la 26505, que es la ley de promoción. ¿Puedes bajar la siguiente, por favor? Más abajo. La ley, ya, esa es la ley, ¿no? Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. No hay mancha. Yo he caído derecho. Qué raro, no está el ya, entonces se crea la 26505, que es la Ley de Promoción de Inversión en Comunidades Campesinas y Nativas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de sacarle la vuelta a la Ley de Comunidades Campesinas. ¿Por qué? La Ley de Comunidades Campesinas en su artículo 7 establece lo siguiente: para la disposición de las tierras comunales solo se pueden dar de forma excepcional, pero cuando se dé de forma excepcional tiene que existir el requisito: convocatoria única y expresa para esa finalidad, ¿no? Venta o disposición, puede ser transitoria, servidumbre, por ejemplo. Ustedes tienen servidumbre de líneas de transmisión eléctrica. Ya, uno. Dos, convocatoria única y expresa para dicho fin y ley fundada en el interés de la comunidad. Esos tres aspectos. Ahora, vayamos. Lo más importante, en esa convocatoria debe aprobarse con 2/3 de comuneros calificados o empadronados. Calificados. ¿Estamos? Ahora, vayamos a la ley 26505. Establece todo, pero dice, para la aprobación ya no necesitas calificados, necesitas 2/3 de miembros de la comunidad. Entonces, ¿qué significa miembros y qué significa calificados? Tienen un cambio bastante. Yo sé que acá no todos son comuneros calificados, ¿no? Ya. Entonces, es decir, acá solo aprueban la venta todos ustedes. No importa si haya empadronado, todos lo aprueban. Pero en la ley anterior solo aprueban los comuneros calificados. O sea, hay un filtro mayor. ¿Por qué lo hacen eso? Para flexibilizar mucho más la disposición de la tierra. ¿Por qué? Porque la Constitución promueve la inversión. Necesito promover inversión. ¿Y qué necesito? Esta ley de comunidades es un candado para mí, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Creo esta ley solo comuneros. Pero entiendo que la comunidad de San Mateo está identificada como una comunidad campesina y no como una comunidad campesina de los, o sea, como de la costa, sino está como comunidad campesina de los Andes. ¿Estamos? Ese es un punto a nuestro favor. Pero la historia de las comunidades campesinas de la costa ha sido mucho peor. Luego de la 26505 crean la 26845, que es la ley de la promoción de inversión en comunidades campesinas de la costa. Ahí la historia es mucho más difícil, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué cosa en los últimos años se ha instalado con mayor fuerza en la costa peruana? ¿Qué empresas? Agroexportadoras y empresas inmobiliarias. ¿Y dónde estaban los mayores territorios de comunidades campesinas? En la costa. La comunidad más grande es Icamarca, ¿no? Y entre otras tantas son las que tienen más territorio, las comunidades campesinas de la costa. Pero el problema con las comunidades campesinas de la costa es que le crean este marco normativo que permite que para la venta, disposición, solo se necesita 50% más. Uno. Dos, que el comunero concesionario se puede convertir en propietario. Y que el solo hecho de ser concesionario se puede convertir en propietario. Entonces, ¿qué hizo esta ley? Lo despedazó a las comunidades campesinas de la costa. Por eso que ¿qué se han instalado más en la costa? Las empresas agroexportadoras.
¿Pero a partir de qué? A partir de comprarle tierras a las comunidades campesinas, ¿no? Eso ha sucedido. Entonces, ¿qué tenemos en la realidad? La ley de comunidades campesinas, la 26505 y para la costa la 26845. Entonces, ¿podríamos aplicar la ley de comunidades y la ley de inversión aquí? Se podría aplicar tranquilamente a ambos. Pero ¿qué hacen las comunidades? Obviamente no vas a aplicar lo que más te perjudica, ¿no? Muchas comunidades siguen aplicando la ley de comunidades. Con sus falencias, sus deficiencias, sigue siendo el instrumento jurídico más importante en cuanto a la defensa, derechos y regulación de las comunidades campesinas. ¿Estamos? Entonces, esa es un poco la historia de las normativas en cuanto a las comunidades campesinas. Y ya posteriormente, en 1995, surge el convenio 169 de la OIT, que el Perú lo ratifica el convenio. Entonces, ¿por qué hablamos ahora de convenio, de ese tratado internacional? Porque el Estado peruano en 1995 firma ese convenio, ratifica ese convenio. Y una vez que tú has firmado, has ratificado ese convenio adquiere una naturaleza distinta. Los tratados internacionales son de cumplimiento obligatorio para los estados y también dentro y fuera. Entonces, este convenio 169 es un tratado internacional de derechos humanos que tiene la misma jerarquía y la misma fuerza normativa que la Constitución Política del Perú. Entonces, por eso que recién en el 2012 surge la ley de consulta previa y en el 2011 el reglamento. Recién en esa fecha, ¿no? A partir de ahí empiezan a reconocer y se habla de derechos colectivos. En la ley de comunidades campesinas no habla de derechos colectivos. ¿Y cuáles son esos derechos colectivos? Por ejemplo, el derecho al territorio. Derechos sobre los recursos naturales, derecho a administrar ese recurso, derecho en caso se explote a beneficiarme de ese recurso, derecho de ese recurso natural cuando se vaya, ¿no?, se explote y se contamine, la comunidad tiene derecho a recibir un seguro, una indemnización por posible daño ambiental, ¿no? Derecho a consultar, es decir, previo a la explotación deben consultar en la puerta. Estamos en consecuencia. Esta categoría del pueblo originario es una categoría mucho más amplia, mucho más importante, tiene un peso normativo más alto que la ley de comunidades campesinas. Incorporar ese estatuto, reforzar, termina pues en última instancia ya reforzando lo que ya en el derecho internacional y en la normativa nacional existe. Por eso que es importante esa categoría de momento, sobre todo cuando vamos a encontrarnos frente a proyectos mineros extractivos. Ahí, cuando vas a negociar, tienes que plantear no solo el terreno superficial, que muchas veces te pagan una miseria, porque a la empresa minera que le interesa no el terreno superficial, lo que está debajo, pero la comunidad tiene un derecho sobre ese recurso. Administrar, conservar y en caso se explote, a recibir un beneficio de ese recurso. ¿Dónde está eso? En el convenio 169, la ley de consulta previa, en el reglamento, pero también corresponde incorporarlo en el estatuto. Porque recuerden que el estatuto comunal, a nivel de la comunidad, adquiere y tiene naturaleza de rango de ley. Es un instrumento jurídico dentro de la comunidad. Es otra cosa muy distinta que lo desconocemos en muchos casos, o en muchos casos también no lo aplicamos, no lo respetamos, ¿no? Entonces, pero el estatuto, el reglamento, tiene naturaleza y rango de ley dentro de la comunidad. A partir de la autonomía de los derechos que le reconoce la Constitución también a las comunidades campesinas, ¿no? Incluso la comunidad campesina tiene un reconocimiento de función jurisdiccional. ¿Qué significa eso? Capacidad de administrar justicia. ¿Quién administra justicia? El Poder Judicial, ¿no? Bueno, por ahí las fuerzas militares también tienen un órgano jurisdiccional. Pero esas mismas facultades le reconoce la Constitución a las comunidades campesinas. Y puede administrar justicia. ¿En qué ámbito? Dentro de su territorio. ¿Cuál es el límite? La no violación o afectación de derechos fundamentales, la tortura, otras cosas que pueden cometerse. Pero adicionalmente a ello, también corresponde otro aspecto importante, ¿no? Administración de justicia en cuanto a las tierras, las parcelas. ¿Mediante qué órgano? Su asamblea comunal. Es decir, la comunidad decide pues quién trabaja acá, etc. Pero tampoco la comunidad arbitrariamente no puede despojar a un comunero posesionario de sus parcelas. No lo puede hacer, ¿no? Entonces ahí estaría cometiendo un delito. Pero sin embargo, tiene esa facultad a nivel de la ley y a nivel de la Constitución en cuanto a administración, uso y administración de las tierras comunales. Eso es importante. Ya lo vamos a desarrollar más adelante cuando
escribiré porque doctor, puntual. Quiero la sugerencia de usted del artículo 112. Después lo vamos a leer, señor. Quiero que me dé a usted superior del 112. De su, Mi inquietud es esa, ¿no? Que hemos dicho, vamos a estar dentro de la ley, sin que eso, por favor, la 112. ya, listo. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Doctor, una pregunta. Sí. Si bien es cierto, nosotros acá en el pueblo del anexo San Superior y Cumbe estamos a 1700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, las nuevas leyes, las comunidades campesinas de la costa están de un rango de 0 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, y acá, toda esta parte que ves, proyectos que han venido hay vetas, hay minas y hay denuncios que se ha hecho el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el futuro de nosotros? ¿No? O sea, prácticamente estamos sujetos a que venga una empresa y tranquilamente el Estado lo concesione y nos atropelle y nosotros no hacemos nada, no podemos porque estamos como ese atados, ¿no? Entonces, esa es la problemática, ¿no? La pregunta, ¿no? La preocupación, digamos, ¿no? Claro. Mire, para responder a esa pregunta puntualmente, ¿qué es lo que sucede? La Constitución Política en el artículo 66 que establece que los recursos naturales de quién? De la nación, ¿no? ¿Y quién lo administra? El Estado, ¿no? Y si un privado, puede ser persona natural o persona jurídica, quiere explotar ese recurso natural, ¿qué corresponde? Realizar un procedimiento de concesión. Puede ser concesión minera, concesión eléctrica, concesión de hidrocarburos o concesión también de recursos no metálicos, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar en el río agregados, son recursos no metálicos, ¿no? Eso es lo que contempla la Constitución Política del Perú. Es decir, cualquiera de nosotros, sea una persona de aquí o afuera, puede solicitar el derecho de concesión, ¿no? Sobre los recursos naturales que existen en el territorio nacional. ¿Estamos? ¿Qué es la concesión? Es un procedimiento, un mecanismo mediante el cual el derecho sobre el recurso natural que lo tiene el Estado le va a trasladar a un privado, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. ¿Estamos? Pero, ¿qué sucede si ese recurso natural está dentro de una comunidad campesina? Ahí viene otro punto. ¿Las leyes comunales nos amparan en ese sentido? Un poco, no hay nada. Pero ¿qué sucede si esa comunidad está caracterizada como un pueblo originario? Ahí sí, le asiste usted. ¿Estamos? Por un lado. Ahora, ¿cuál es el...? Entonces, entiendo la preocupación, porque ustedes son eminentemente, acá se dedican a la actividad turística y, bueno, la agricultura, ¿no? Entonces, es una actividad mucho más sostenible que la actividad minera. Y si yo veo aquí que existen concesiones mineras o de otra naturaleza, existe una preocupación pues bastante latente. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, la primera medida que tú tienes que hacer es por más que yo tenga la concesión en tu comunidad, no voy a poder realizar actividades de exploración mientras ustedes no cedan el terreno superficial. A eso se le llama trato directo. ¿Qué es el trato directo? Yo, titular de la concesión minera, quiero explotar, pero para explotar o hacer actividades de exploración o explotación, el Ministerio de Energía y Minas me va a pedir requisito indispensable: autorización del uso del terreno superficial, sea esta propiedad privada, propiedad del Estado o propiedad comunal. Necesito la autorización. Entonces, ¿qué pasa en otras comunidades? Por desconocimiento, otorgan el trato directo. Ese trato directo puede ser, le venden las tierras, o le otorgan en servidumbre, usufructo, arrendamiento, etc. Entonces, una vez que tú ya has otorgado, ya no hay vuelta atrás. Prácticamente ya has entregado las tierras. Entonces, el primer mecanismo hay para que esas personas, esos concesionarios, si dicen que hay concesión acá en la iglesia, es que ustedes no otorguen ningún permiso. Ningún permiso. Y la comunidad y el anexo, al amparo de esa facultad jurisdiccional, la propiedad comunal es como una propiedad privada. Dentro de mi propiedad privada pueden ingresar personas ajenas.
sin mi autorización no pueden hacerlo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ingresan a la comunidad campesina? Porque obviamente el territorio es inmenso, no se puede controlar, o muchas veces hasta desconocemos. Incluso el fiscal, el juez, una autoridad, etc. Previo a su ingreso tiene que motivar las causas, la justificación, qué va a hacer, qué cosa va a hacer dentro de la comunidad, qué acciones va a tomar. Entonces, eso corresponde a un tema de control, de autonomía también de la comunidad campesina sobre su territorio. Entonces, un primer paso, si ustedes tienen concesiones, en este caso, mineras dentro del territorio, es no otorgar ningún tipo de permiso, ¿no? Esa actividad no va a desarrollarse mientras ustedes no otorguen un permiso, sea temporal o definitivo. Temporal, un contrato de servidumbre. Definitivo, lo vendieron, ¿no? Entonces, mientras no exista ello, esa actividad minera no va a poder desarrollarse, porque en el Ministerio de Energía y Minas y en el SENACE le van a pedir sí o sí, para que tú empieces a operar, necesito el permiso del titular de la superficie, en este caso de la comunidad campesina. Si no van a entregar ningún permiso, no hay de qué preocuparse. Ahora, pero hay otro riesgo. ¿Qué pasa si el Estado lo declara de interés nacional y los expropia? Puede pasar, que es lo que está pasando en muchos lugares. Por ejemplo, las líneas de transmisión eléctrica, ya, es un negocio redondo. Sí. ¿Qué ha hecho el Estado? Porque yo recuerdo hace tiempo, hay una comunidad vecina de ustedes, ¿no? Entonces ellos vinieron una vez a la oficina y me dicen, queremos detener esto porque hemos firmado un contrato de servidumbre que era por 300.000 soles y eran cerca de 7 hectáreas, un poco más, eran como 20 torres de alta tensión. Y luego me dicen, no, porque la comunidad de San Mateo firmó por 7 millones. Es lo mismo, pero nosotros no van a 300.000 y ellos 7 millones. Pero era una inclinación, ¿no? Y ellos, ¿qué querían hacer? Ya la actividad estaba en la última etapa, en la última fase. Entonces, de ellos su intención era paralizarlo. Pero ¿qué sucede? El Estado creó un marco normativo para proteger esas inversiones y las ha declarado de interés nacional y social. E incluso toda persona que pueda perturbar ese negocio, los delitos son tipificados como delitos graves, como delitos terroristas. Entonces, no puedes acercar. Cualquier mínima acción que tú puedas realizar sobre esos proyectos tiene una reacción muy contundente del Estado, de la Fiscalía, etc., en cuanto a en este caso, a la punibilidad en cuanto al delito. ¿No? Son delitos muy graves. ¿Por qué? Porque justamente han creado todo un marco legal para proteger ese. Entonces ya no lo puedes tocar. No puedes tocar. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pedirle, oye, te mando una carta, otra, a ver, pues si negociamos, ¿no? Rogarle en otras palabras. Pero si ya se ha instalado, la empresa muy difícilmente va a aceptar lo que renegociar, ¿no? Entonces, por eso es importante que el terreno superficial lo cuide, en cuanto puedan ver estas iniciativas de querer, pues, disponer, etc., puedan ustedes tomar previamente conocimiento a partir del cual puedan decidir en última instancia, pero con conocimiento de causa. Porque también muchas veces tomamos decisiones apresuradamente y luego decimos, no sabíamos, nos han engañado, pero ya firmaste un contrato, ya hay un contrato de por medio y ese contrato pues va a generar una serie de obligaciones y penalidades, ¿no? Lo otro que podríamos hacer sobre esas concesiones mineras es a partir del convenio plantear un tema de nulidad porque no se han consultado. Hay algunos casos en Puno y en otras comunidades que plantearon acciones de amparo para dejar sin efecto esas concesiones mineras. En algunos casos el juez le dio la razón y en otros no les dio la razón. Pero sería un intento ya de judicialización y de pelear a nivel, ¿no? En este caso, ya probablemente un proceso judicial. Ahora, otro aspecto importante en ese sentido también es ver el tema de que, si bien es cierto, ustedes van, creo, desde los 1.000 metros, ¿no? 1.700, hasta los 4.000, entiendo que la comunidad en general está reconocida como una comunidad campesina, ¿no? De los Andes, no de la costa, ¿no? Porque me imagino que esa es la característica del reconocimiento, ¿no? Por la situación geográfica, etc. Entonces, ahí no hay mucho problema, pero de repente va a haber casos que muchas veces personas ajenas a la comunidad tomen posesión, adquieran derechos y puedan también ampararse en esta ley, la 26845, no solo el comunero, sino el posesionario que no es comunero puede convertirse en propietario, ¿no? Y en la parte baja pueden hacer una serie de actividades, actos que vayan en ese sentido a despojar territorio comunal, ¿no?
Entonces, existen diversos mecanismos también para proteger la propiedad comunal frente a terceros que invaden el territorio público. Pero para eso sí necesitamos una respuesta más rápida por parte de la matriz, porque como anexo, claro, hay una limitación, pero si hay una coordinación con la matriz o una autorización, podríamos rápidamente accionar y defender el territorio frente a terceros que invaden, ya sean mineros o personas también que quieran, terceros ajenos a la comunidad, que siempre ingresan, toman posesión, adquieren derechos e increíblemente salen titulados como su propiedad privada, parte del territorio de la comunidad campesina, ¿no? Pero eso vamos a verlo en un momento. Hasta ahí no sé si tenemos alguna pregunta. Sí. Preciso el derecho de quiero recibir ya en su usted. Hago un paréntesis, ¿ya? Al respecto de la ley de la cosa, y siempre eso, porque eso no es, no estoy preguntando abiertamente, ¿qué pasa si Cumbe pide reclamar los derechos de la comunidad originaria? Porque Cumbe es una comunidad explicado, no es comunidad originaria. ¿Le convendría a Cumbe pedir la que otros van a votar? Gracias. Sí. Ahí, Disculpen, señor comunal, ¿verdad? Hay Eso es lo que yo pienso. hay un tema muy interesante, ¿no? Porque entiendo que San Mateo sí tiene un título ancestral, ¿no? ¿Estamos? Ahora, habría que ver, no sé si ustedes han podido revisar si San Mateo está en la... Yo creo que sí está. Yo revisé una vez y yo llegué a ver que San Mateo sí está identificado como un descendiente de un pueblo original. San Mateo se entiende todos sus anexos. Ahora, la pregunta es, yo como Cumbe puedo solicitar al Ministerio de Cultura que me identifique como un pueblo originario. Ese es un tema bien interesante, ¿no? Claro, que no he visto muchos casos, pero se podría hacer el intento. Claro. ¿Por qué? Porque normalmente el Ministerio de Cultura, ¿qué hace? Coge las comunidades campesinas, ven sus antecedentes a originario quechua, aymara, chipío, etc. Pero dentro de la comunidad campesina, el anexo puede identificarse. La ley dice que no dice, no te prohíbe. Entonces, todo lo que no te prohíbe, tú lo puedes solicitar. Entonces, se podría solicitar. Al final, quien tendría que darnos una respuesta es el Ministerio de Cultura. Es quien tendría. Y por último, si no da una respuesta, podríamos recurrir a la vía jurisdiccional. Es decir, mediante una acción de amparo que un juez le exija al Ministerio de Cultura que pueda reconocerlo. Gracias. Pero, ¿para qué ir a esta instancia si podemos hacerlo en la vía administrativa? Lo pueden hacer. ¿Recuerdan ustedes hay una comunidad nativa en Lima, Canta Cangallo, que vinieron pues, por diversos motivos de la selva? Ellos, por ejemplo, en el Rima, en tiempo y todo se les incendió sus casitas, ¿no? Ellos, por ejemplo, han estado solicitando ser reconocidos como pueblo originario. Y cumplen todos los requisitos. Sí, los cumplen todos los requisitos. Entonces, amparándonos en esos aspectos, tranquilamente ustedes como Cumbe, ¿no? Si tienen antecedentes, documentos, podrían solicitar. Claro, yo no digo que le vayan a dar la razón, pero si se hace el intento, no se pierde nada. Al final, quien va a tener que dar todas las explicaciones normativas, históricas, antropológicas, etc., es el Ministerio de Cultura. ¿Me promete usted algo si es que Cumbe quiere? Si es que hay Gracias. Creo que sí lo va a poder hacer. los requisitos solo son dos elementos objetivos y elementos subjetivos. Los elementos objetivos, manifestaciones culturales, ancestrales, ¿no? Tradición, no dice todo, basta con uno. Pero lo más importante, ¿cuál es? Que yo me autoperciba como descendiente del pueblo. Y eso es la autopercepción, el autorreconocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Entonces, con eso se podría ingresar por mesa de partes un pequeño expediente y le solicitamos. ¿Pero qué huequito se mete? Y se solicita y vemos qué pasa. Gracias. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta más, por favor. En el sentido de que si una empresa minera, ¿no? Quiere aprovechar los recursos de aquí de la zona, ¿verdad? El Estado puede darle un permiso, una autorización, si bien es cierto, pero nosotros nos podemos oponer rotundamente. ¿Sí es lo que he entendido? Sí, claro. El Estado lo que hace es, por
ejemplo, yo quiero explotar en esta comunidad, pues para explotar yo el recurso natural, el procedimiento es que yo solicite una concesión. ¿A quién lo solicito? En este caso al Ministerio de Energía y Minas, cuando son concesiones de gran envergadura, ¿no? Mineras, por ejemplo, de 2000 hectáreas para adelante. Concesiones mineras, hidroeléctricas, hidrocarburos, etc. ¿no? Pero el solo hecho de que me otorguen a mí el derecho sobre el recurso natural no me faculta a ingresar libremente a la propiedad, ya sea comunal, privada o estatal. ¿Qué tendría que hacer yo? Primero pedir la autorización del titular del terreno superficial, y en este caso son ustedes. Ahora, no solo el anexo, porque también acá hay derechos posesorios, también de cada comunero posesionario. En Cusco hay un caso bien interesante donde la comunidad vendió, los posesionarios todos aceptaron, pero un posesionario no quiso, tenía 10 hectáreas, ganadería, y la mina está ahí y su posesión está acá. Y la mina le dice, vende, te ofrezco tanto, y no quiere. Entonces, es importante por eso que en última instancia la comunidad no autorice. No solamente la comunidad, sino también incluye los posesionarios. Claro, también los posesionarios. ¿Puede expropiar? Claro. Hay casos, proyectos grandes. No sé si han escuchado el proyecto minero Las Bambas. Es un proyecto que se vendió, Extracta vendió a los chinos en $8.000 millones. Y luego, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver un caso ahí. Porque yo soy de Apurímac, de Abancaya. 1000 hectáreas, la comunidad de Pumamarca, 1000 hectáreas le había vendido a Extracta a $7 millones. 1000 hectáreas. ¿Y qué sucede? Los chinos llegan ahora y eran 1000 hectáreas los chinos, lo hipotecan a un banco chino por $12.000 millones. O sea, casi el 10% del valor del PBI del Perú, 12.000 millones, ni siquiera soles, creo que es dólares. Entonces cuando ven los comuneros eso dicen, acá nos han engañado, pues abismal, es mucha plata. Y se buscaban abogado tras abogado que yo te voy a resolver, te voy a cobrar tanto. Por último, ya yo llego al final, cuando ya todo se había acabado, ya no había nada, y me hace ver el contrato. Y en el contrato es lo que ponen también los candados, y eso es importante también que ustedes lo conozcan. Y eso pasó con uno de sus vecinos en la comunidad. En ese contrato de la servidumbre eléctrica, ¿qué decían? En la parte final decían, las partes renuncian a la vía jurisdiccional. ¿Qué decir eso? Si hay controversia entre ustedes y conmigo, renunciamos a ir al Poder Judicial. ¿Dónde nos vamos? Arbitraje. Ya, ¿podría ser bueno? Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas a ir a un arbitraje, y si yo soy la parte que está reclamando, a mí me van a pedir que yo pague el 20% de la transacción. Es decir, si ese proyecto costó, esa venta de tierras, en el caso de Pumamarca costó 700.000 soles, 7 millones, la comunidad tenía que pagar 1.400.000 para iniciar el proceso de arbitraje, no para que le dieran la razón. Y ya no tenía. Entonces, no tenía la plata la comunidad. ¿no? Lo mismo pasó con un vecino de ustedes acá, en su contrato de líneas de transmisión eléctrica, igualito, renuncian ambos a la vía jurisdiccional, arbitraje. En ese caso era 300.000, el 20% son cerca de 60.000 soles que tienen que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos firmar el contrato, sí, pero no con esas cláusulas muy abusivas. ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, sucedió eso. Entonces, a la comunidad le decían, vamos a presentar una demanda, por acá, por allá, todo declaran improcedente. ¿Por qué? El juez decía, pues señor, acá dice, en su contrato dice que usted ha renunciado a la vía jurisdiccional y se ha ido al arbitraje. Vaya a buscar árbitro y ahí soluciona el problema. Ese es el problema. ¿no? Entonces, ese es el problema. Muy probablemente sus contratos de servidumbre estén con esa cláusula. Esa es una soga al cuello, es una sentencia de muerte. O en otros casos hay contratos que ni siquiera ponen un plazo, ponen a plazo indefinido. Entonces la comunidad dice, no nos hemos dado cuenta. Pero a veces, muchas veces, también no tendría por qué la comunidad, porque se supone si viene un inversionista con tanto capital, con un buen equipo técnico legal, se supone que actúa de buena fe. Pero créanme que la experiencia que yo he tenido en todas las comunidades, cualquier contrato que te presentan ellos nunca es beneficioso para la comunidad. Nunca. Y los precios que te pagan, ya te pagan 7 millones, 12.000 millones de soles. Es una barbaridad. Ya, ¿y por qué valía tanto esas tierras? Porque debajo de esas tierras que había es la parte 2 del proyecto Las Bambas. O sea, ahí están todo el cobre acumulado en esas 1000 hectáreas. Por eso que el banco chino le ha hipotecado por 12.000 millones de soles. Es una barbaridad. Sí, adelante por favor.
¿Quién lo trajo usted? ¿Quién lo trae usted? ¿Para qué? Creo que fue por medio del presidente del anexo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la primera pregunta, usted me dice de un recurso natural o un recurso, la primera pregunta, cuando me hace referencia que no han declarado todavía. Nosotros tenemos unas ruinas Ya. que nos podría sustentar como pueblo originario. Claro, ok. Claro. Nos falta declarar cumplir los requisitos del Ministerio de Agricultura. ¿No? Y ahí explotar, o sea, darle turismo, me imagino, ¿no? Una actividad económica. Cuando ya es declarado del Ministerio de Agricultura, es intangible ante la mina. Claro, los restos arqueológicos, los restos monumentales, ¿no? Tienen una declaración especial, ¿no? De intangibilidad, pero previamente tienen que estar declarados como intangibles. ¿Qué pasa? Algunas empresas mineras encuentran restos, va el Ministerio de Cultura y dice, no, decláralo como que acá no hay nada. ¿Para qué? Para acelerar el proyecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí lo que tendríamos que hacer, o tendrían que hacer ustedes, es solicitar al Ministerio de Cultura para que pueda acercarse y a partir de hacer el trabajo de campo, declararlo restos arqueológicos del anexo de B y declararlo como área intangible. El problema ahí viene también de la siguiente manera. Todos los restos arqueológicos patrimoniales constituyen pues administración directa de quién, del Ministerio de Cultura. O sea, ellos administran el negocio, ¿no? Por ejemplo, Sacsayhuamán, Machu Picchu, ¿quién lo administra? Lo administra el Ministerio de Cultura mediante las direcciones desconcentradas. Ahora, pero a partir del convenio podríamos solicitar tranquilamente que esa administración también exista coparticipación de quien del pueblo original. Claro, porque el mismo convenio que es, no solo habla de recursos naturales, sino también cuando el Estado vaya a administrar restos que sí son de sus ancestros, ¿no? O sea, son de mis ancestros, el Estado lo utiliza, genera ingresos, pero no me da nada a mí. Y él lo utiliza, ¿no? Gran cantidad de recursos que genera. Entonces ahí, lo primero que tendría que hacerse es solicitarse al Ministerio de Cultura para que pueda declarar como un área intangible, ¿no? De restos arqueológicos y adicionalmente solicitarle al Ministerio de Cultura que lo ponga en valor. Entonces, eso puede ser vía el gobierno provincial o el gobierno distrital también. Se podría hacer de manera conjunta, porque a ambos les conviene que se fomente el turismo y actividad económica, ¿no? A todos, porque el municipio puede recaudar más fondos, más recursos, ¿no? Y a la comunidad mucho más porque genera un movimiento económico importante, ¿no? Pero eso sería el procedimiento. Ahora, que el anexo, la comunidad quiera administrar eso, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque quien lo va a administrar directamente es el Ministerio, ¿no? Pero podríamos ampararnos en este marco normativo para pedirle también que nos corresponde un derecho. Claro, ahorita solo estamos discutiendo el derecho al beneficio en actividades mineras, pero también en estos restos arqueológicos también podrías pedir tranquilamente, pero todavía no hay un marco legal. Ese es el problema. Entonces lo que dicen normalmente los ministerios cuando solicitas eso, no, pero es que no está regulado todavía. Entonces, no, está bien, no está regulado, pero eso no implica que no reconozcas el derecho.